alguna vez hemos escuchado este sonido en alguna película, en alguna serie, pero este sonido era la realidad diaria de la gente durante la Guerra Civil Española. El sonido de los bombardeos, las sirenas constantes que avecinaban muerte, dolor y destrucción. Este mismo sonido se escuchó el día 31 de mayo de 1937 en la ciudad de Almería. Un bombardeo que marcaría la vida de los almerienses. Un bombardeo que, aunque a simple vista puede pasar desapercibido, llegaría a desencadenar importantes consecuencias tanto a nivel nacional como internacional. Tras esta breve introducción, me presento, soy María Llorente, alumna de segundo de bachillerato del IES Las Musas, y hoy vengo a exponer mi proyecto, que habla sobre aquel bombardeo alemán dentro de la Guerra Civil. Las motivaciones que me llevaron a elegir este bombardeo como tema de proyecto fueron principalmente dos. Por un lado, mis motivaciones personales, ya que yo desde pequeña he estado muy arraigada a esta tierra y a sus gentes, y me pareció muy buena idea hacer algo relacionado con Almería. Y por otro lado, quería dar a conocer este hecho, porque me planteé, todos conocemos o hemos oído hablar del bombardeo de Guernica, ¿no? Uno de los bombardeos más famosos quizás de la Guerra Civil Española. ¿Por qué pasa esto? Pues seguramente puede ser por el cuadro que pintó Picasso. Bueno, pues curiosamente este bombardeo también tiene su propio cuadro, que fue pintado por Ramón Gaya, y de hecho estuvo expuesto junto al Guernica en la Exposición Universal de París de 1937. Aquí es donde entra mi motivación, pues por este tema, y yo quería dar a conocer este bombardeo que creo que no merece caer en el olvido, al igual que muchos otros de la guerra. En cuanto a los objetivos, me planteé tres preguntas a resolver. La primera de ellas, la que probablemente muchos de ustedes estén preguntando: ¿por qué los alemanes deciden bombardear la ciudad de Almería? La segunda pregunta o vía de investigación fue averiguar cómo ha vivido la población todos esos años de guerra civil y concretamente qué pasó con ellos tras el bombardeo. Y por último, quizás el aspecto más relevante de toda mi investigación ha sido averiguar las repercusiones políticas que tuvo todo esto y el revuelo que causó, que ya se lo anticipo yo, que llegó a unos niveles bastante altos. Por último, señalar que he utilizado una metodología básicamente bibliográfica, desde libros, historiografía, artículos, webs y también material de campo, destacando mi visita a la ciudad de Almería y a los refugios de la guerra el pasado verano. Para poder entender bien el bombardeo del 31 de mayo, debemos remontarnos a los antecedentes, la Guerra Civil Española. En este contexto, Almería fue una de las últimas ciudades en ser tomada por las tropas franquistas. De hecho, los primeros días del levantamiento, las autoridades almerienses fueron muy presionadas para unirse a los sublevados, pero finalmente las fuerzas populares, con la ayuda del destructor Lepanto, vencieron a los rebeldes, quedándose Almería fiel a la República durante casi toda la guerra, como vemos en este mapa. Almería, dentro del área rosa, fue una de las últimas zonas en ser tomada por los rebeldes. También me parece interesante destacar que Almería se enfrentaba a dos métodos bélicos distintos. Por un lado, la guerra aérea, pero también se enfrentaba a la marina de guerra, que de hecho en el Mediterráneo era bastante importante. Y toda esa zona de Málaga y Almería sufrió numerosos bombardeos desde el mar. Bien, Almería durante la guerra sufrió 53 bombardeos en total. Los primeros de ellos se trataban en atacar los recursos que eran de apoyo a la población, como centrales de gas, de luz, comida. El más importante quizás ocurrió a principios de noviembre de 1936, que fue el bombardeo de los depósitos de la CAMSA. Y luego ya van a empezar los bombardeos de ataque directos a la población. El golpe más duro llegó en la Noche de Reyes de 1937, cuando un hidrofaccioso arrojó varias bombas sobre la población, donde murieron sobre todo mujeres y niños que descansaban tranquilamente en sus casas. Después llegamos a uno de los bombardeos quizás más sangrientos de toda la Guerra Civil Española y curiosamente uno de los que menos se conoce popularmente, que es la masacre de la carretera de Málaga-Almería, más conocida como la Desbanda. Esto sucede cuando, en febrero de 1937, las tropas franquistas llegan a la ciudad de Málaga y la ciudadanía se ve con que la única vía de escape hacia la zona republicana era hacia la carretera que iba hasta Almería. En esta carretera fueron atacados por aire, por mar y por tierra y murieron entre 3.000 y 4.000 personas. Los que sobrevivieron llegaron hasta Almería, donde se refugiaron, y esta es una de las razones por la que también Almería sufrió más bombardeos derivados de esa toma de Málaga. Cuando acaban este tipo de bombardeos, empiezan los que intentan aterrorizar a la población, haciendo así que aumentara el descontento hacia las autoridades republicanas. Y durante el mes de abril y mayo fueron bombardeados varios barrios del centro de la ciudad. Llegamos a finales de mayo y va a ocurrir un incidente que lo va a cambiar todo. Pero antes de hablar de ello,
debemos dejar claro un factor vital en toda mi investigación, que es el Pacto de No Intervención. Este fue un pacto que firmaron las potencias europeas a principios del año 1937, en el que se comprometían pues, a no intervenir en la contienda española. Sin embargo, sí que había países como Italia, Alemania y la URSS que intervenían solapadamente en el conflicto. Además, estaba en vigor un proyecto de patrullas navales en la que las potencias pues, más poderosas podían enviar sus buques a la costa española para vigilar que no se violara el acuerdo, para defender sus intereses, etc. Bien, llegamos al 29 de mayo de 1937 y al aeropuerto militar de los Alcázares, el aeropuerto republicano, pues llega la información de que unos buques están circulando por el Mediterráneo. Inmediatamente una escuadrilla de aviones republicanos va a ir hacia las Baleares pensando que se iba a tratar del crucero Canarias, que era uno de los buques más importantes de las tropas rebeldes a principios de la Guerra Civil. Al mismo tiempo, una flota encabezada por el acorazado de bolsillo Deutschland atraca en el puerto de Ibiza al atardecer. Momentos después comienza el ataque entre los aviones y el buque, causando la muerte de 31 oficiales alemanes. Es entonces, en ese momento, cuando se descubre que el buque no era el Canarias, sino que era el acorazado de bolsillo Deutschland. ¿Cómo van a reaccionar las potencias ante este acto? Bueno, por un lado, el gobierno republicano se justifica diciendo que se habían confundido de barco, que además el acorazado había atacado primero a los aviones y lo más importante de todo es que el acorazado de bolsillo estaba rompiendo ese pacto de no intervención al estar a menos de 10 millas de la costa española, algo que estaba prohibido. Y para colmo estaba en una zona de patrulla naval que no era la suya, sino que era la francesa. Claro, cuando el gobierno alemán se entera del incidente y de que han muerto pues, 31 oficiales alemanes, ya empieza a planear la venganza contra la República. Hitler, tras ser aconsejado por sus asesores, decide bombardear el puerto de Almería. ¿Por qué? Porque Almería era una ciudad que no tenía muchas defensas militares, además de que no era tan importante como, por ejemplo, Valencia, por lo que no crearía tanto revuelo, y que estaba dentro de su zona de control marítimo, por lo que sería más fácil pues, llegar hasta Almería sin ser vistos. Y ahora que ya hemos visto las causas del bombardeo, llegamos al día del bombardeo alemán, como a mí me gusta llamarlo, el Guernica del Sur. En un contexto de grave crisis internacional en que el gobierno alemán se quería tomar venganza de una ciudad de la costa española, pues se presentó la tragedia. Efectivamente, al amanecer del día 39 de mayo, se lanza el ataque, tiempo justo para que el acorazado Sir y los torpedores Södler, Jux, Leopard y Albatros llegaran a la bahía de Almería. Alrededor de las 7:30 aproximadamente comienzan a lanzar bombas contra la ciudad, sin previo aviso a la población y sin un objetivo fijo, guiando de proyectiles todo el casco urbano. Es importante clarificar que al revés de lo que había sucedido semanas antes en Guernica con la Legión Cóndor, estos buques en ningún momento ocultaron su nacionalidad ni quitaron las banderas alemanas. Y además que estos buques pues, no recibían órdenes del bando sublevado como hacía la Legión Cóndor, sino que ejecutaban órdenes directas del Tercer Reich. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? Bueno, hoy en día sabemos que murieron 31 personas, curiosamente el mismo número de personas que murieron en el incidente del Deutschland, pero además de numerosos heridos y 49 casas quedaron totalmente destruidas, como vemos en estas imágenes. A continuación, pues les muestro algunos de los testimonios de gente que vivió este bombardeo, como este, por ejemplo, que dice: la gente corría espavorida. Recuerdo a una mujer ensangrentada llorando frente a unos barrotes de hierro en una fachada de la calle de las Cruces. O recuerdos de esas iglesias pues, ardiendo. Y llegamos al aspecto más relevante de toda la investigación, las repercusiones que tuvo todo esto. Pero antes de empezar, debemos tener en cuenta estos dos factores: que la Marina alemana, de un país que teóricamente no debería estar implicado en el conflicto, ha bombardeado abiertamente una ciudad de la costa española. Y lo segundo, que la prensa pues, quedó horrorizada ante todo esto, por lo que la diplomacia europea está en juego, o más bien la diplomacia mundial. Vale, el gobierno republicano. Indalecio Prieto, el ministro de Defensa, al ser enterado de todo esto, va a convocar al Estado Mayor Central. Este, con el coronel Vicente Rojo al frente, le va a recomendar que lance una ofensiva sobre Alemania. ¿Por qué? Porque, aunque esto significa declarar la guerra contra la primera potencia mundial continental, podría suponer que las potencias democráticas como Francia e Inglaterra se pusieran de su lado, lo que haría que el conflicto se hiciera internacional y así salir victoriosos por la República. A Prieto no le parece mala idea y se va a convocar el Consejo de Ministros para decidir qué se va a hacer. Allí, pues Prieto explica a los demás ministros cuál es su posición y su idea es que los aviones republicanos
salgan a la busca de la flota alemana y la hundieran. Pero no todos los ministros pues, ven esta idea igual de buena. Y tras un ambiente de incertidumbre y dudas, se va a aplazar la reunión y se va a convocar la presencia del presidente Manuel Azaña. En esta nueva reunión, el resultado va a ser que no se va a ampliar la contienda española en germen de una guerra europea, porque nadie está seguro de si Francia e Inglaterra de verdad se iban a posicionar a su lado o iban a seguir con su política de apaciguamiento hacia Hitler. Además, que ni Negrín, ni los republicanos, ni los nacionalistas vascos, ni los catalanes, ni mucho menos el PCE, que había recibido órdenes directas de la URSS de que no se metiera en una guerra con Alemania solo por España, pues ninguno de ellos está de acuerdo. Por lo que al final las quejas por el bombardeo alemán solo se van a cursar por la vía diplomática. Y Azaña dejó esta frase que pues, resume muy bien cómo es la política del momento. Como vemos, la clave de todo esto está en qué van a hacer las potencias democráticas. Estas van a estar acobardadas ante el peligro de una nueva guerra mundial, por lo que van a ser muy prudentes con la política española. Es verdad que la diplomacia española pues, va a recurrir a sus prestigiosos embajadores pues, para explicar cuál es su postura a los gobiernos extranjeros, incluso van a presentar el caso a la Sociedad de Naciones, pero nada de esto va a servir, no les van a hacer caso. Y como sarcásticamente dijo Azaña, la única no intervención que ha conseguido el Comité de Londres ha sido la no intervención de la Sociedad de Naciones. Aunque es verdad que sí que hubo numerosas condenas entre la opinión pública internacional, como vemos en este periódico londinense, ninguna acción seria se tomó por parte de los gobiernos occidentales. De hecho, el propio ministro británico les dijo a los alemanes que no hicieran el favor a los rojos de convertir el problema español en un problema europeo. O como dice este titular de un periódico estadounidense, el mundo debe conservar su sangre fría para evitar que la guerra civil española se transforme en una guerra civil europea. Como vemos, nadie quería meterse en una nueva guerra mundial. Sí es verdad que la República pues, recibió programas de apoyo por parte de la Internacional Comunista y de otros partidos socialistas y comunistas europeos. ¿Qué pasó con Alemania? Bueno, pues ellos van a dar un solemne y frío comunicado en el que van a dar por zanjado el incidente, ya que no querían crear un mayor revuelo de todo esto y ni mucho menos querían entrar en una guerra europea, por lo menos de momento. Aunque sí hay sectores del gobierno que van a ser más proclives a una intervención armada en España, como por ejemplo el general Goering, pero al final nada de esto va a suceder. Y Benito Mussolini, como representación de Italia, pues también va a prestar su apoyo a este bombardeo. Por lo que al final el incidente pues, fue olvidado. La otra gran repercusión, la gran consecuencia que sale del bombardeo, en este caso pues, productiva, va a ser la inminente construcción de los refugios de la guerra en Almería. Esta obra se va a encargar al arquitecto municipal Guillermo Langre, que va a construir una ciudad subterránea de más de 4,5 kilómetros a 9 metros bajo el suelo, que va a contar con 101 accesos repartidos por toda la ciudad y habitaciones adaptadas a las necesidades, como un almacén o este quirófano que vemos en esta fotografía, pues para alguna emergencia o si alguien tenía que dar a luz. Hoy en día estos refugios se pueden visitar, algo que yo misma hice, donde saqué estas fotografías y recopilé este testimonio que me pareció bastante interesante, que dice: recuerdo muchos niños llorando, las madres asustadas. Bueno, las madres y los padres, porque cuando caían las bombas se asustaba todo el mundo. Y llegamos a las conclusiones de mi proyecto. En primer lugar, hemos visto que la decisión de que los alemanes bombardearan la ciudad de Almería fue por vengarse y castigar a la República, por lo que Almería se encontró en una disputa entre el gobierno alemán y el gobierno republicano, y al final fue la que salió peor parada. El bombardeo almeriense fue un acto más de la soberbia nazi, acto que solo será un precedente y lo que años después veremos. Y por otro lado, hemos visto que el gobierno de la República necesitaba sí o sí el apoyo de Francia e Inglaterra, porque no podría dar una respuesta adecuada al bombardeo ni militarmente ni políticamente. Pero no estamos seguros de si estos países se pondrían de su lado, porque estaba el pacto de no intervención, de si lo cumplirían por apoyar a la República o no, y además que Hitler en ese momento empieza a ser pues, como una especie de títere del mundo y todos los países bailan un poco a su alrededor porque tienen cierto recelo a enfrentarse a él. Por lo que podemos afirmar que los hechos analizados pudieron suponer el inicio de una guerra en Europa. Sin embargo, la prudencia, o más bien el temor de las potencias democráticas, pues fueron la clave para que esto al final no sucediera. Así que Almería pudo entrar aquella mañana en la historia del mundo, pero la historia, aunque dolorosa y cruel, quedó para los almerienses y espero que hoy pues también para todos nosotros. Gracias. Y pues por último quería
quería agradecer pues, al instituto por haberme dado la oportunidad de participar en esta gran experiencia, también a todos mis profesores y en especial a mi tutor, pues por todo el apoyo que he recibido durante estos años, bueno, el año pasado y este año, y también pues a mi familia y a mis amigas que me han acompañado durante toda esta experiencia y que sinceramente sin ellas no hubiera llegado a donde estoy aquí. Gracias. Bueno, María, felicidades porque has hecho una gran exposición, ¿vale? Ya, ¿verdad? No sé. Ahora ya tranquila. Y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros. Servando, si, no sé, como queráis. Bueno, es que Servando no hace falta micrófono. Ya. Bueno, primero, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena y sobre todo porque lo que tú has hecho es rescatar de la memoria uno de los muchísimos ejemplos desgraciadamente, de elementos de la guerra civil que no se conocen. El bombardeo nazi de Almería, que como tú has puesto de manifiesto, es decir, no se producía en el contexto meramente de un enfrentamiento civil, sino que fue el ataque de un país extranjero a un Estado soberano, es decir, que fue un hecho un acto de guerra. Y bueno, pues podría ocurrir con el bombardeo de Durango, el mercado central de Alicante, los barrios de Vallecas de Madrid, o tantísimos otros, ¿no? Entonces, enhorabuena por sacar a la luz cosas que la inmensa mayoría de la gente de este país no conoce. Incluso el bombardeo de Guernica se conoce gracias a que había un corresponsal de guerra que lo voy a conocer, si no seguramente tampoco lo conocería. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte, tú que has hecho un esfuerzo enorme, además yo creo que te ha salido fenomenal, por rescatar de la memoria este tipo de hechos. ¿Qué te parece cuando se oyen voces y dicen que, bueno, pues es que sacar esto a reducir es reabrir heridas, que para qué nos vamos a gastar dinero en este tipo de cosas? No sé, ¿cómo lo sientes tú? Hombre, yo creo que o sea, no se debería decir eso, porque precisamente eso se trata la historia, pues de aprender del pasado y aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. Entonces, no me parece para nada una tontería sacar estas cosas, al revés. Yo creo que todos deberíamos saber sobre la historia de nuestro país y aprender sobre ella. Y bueno, pues eso. Me he coincidido contigo. Sí. Bueno, yo quiero volver a felicitarte por lo mismo que te ha comentado Servando. Felicidades por recuperar la memoria histórica. Continúas la tradición que ha iniciado ahora mismo tu compañera Miriam, pues, hablando de la recuperación o la adquisición de un derecho por parte de la mujer, y es genial. No solamente que lo haga una mujer, como ha hecho Miriam, sino que tú, como mujer, también recuperes este acontecimiento de memoria histórica en el que ha habido una implicación personal impresionante, que me imagino que alguna lagrimita habrás sacado en la visita a los refugios, en la enumeración del listado de fallecidos, en la recopilación de testimonios y, sobre todo, el último que expones, porque tú lo has ido recogiendo personalmente. Es fantástico que hables del cuadro de Ramón Gaya, un cuadro muy poco conocido, muy vinculado a una tradición que lleva hasta Delacroix y la libertad guiando al pueblo, ¿no? Esa mujer con los pechos descubiertos y que además pongas en contradicción con Picasso, ¿no? Picasso es un gran pintor, es excepcional, pero que en su vida no le ocurrió lo que le ocurrió a Ramón, ¿no? El bombardeo en los momentos finales de la guerra en la que muere su mujer, el exilio, y que al final ese magnífico cuadro suyo queda muy en el olvido, en el que, bueno, pues tenemos que irnos a un sitio muy lejos de aquí, que lo disfrutan los murcianos, pero que nosotros no podemos ver y que prácticamente no aparece en los libros, ¿no? Entonces, te felicito que lo hayas expuesto, gracias, que lo hayan visto y que resuma lo que es el contenido del bombardeo, ¿no? El contenido y la dureza, la crudeza del bombardeo. Señalas que tu trabajo se vincula a una línea de investigación historiográfica que está de moda en algún país, en Estados Unidos, menos en España, que en ocasiones es denostada, que es la historia alternativa y la historia contrafactual, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si? ¿No? Por ahí va una de las preguntas que te voy a hacer, ¿no? En relación a bueno, ¿qué hubiera pasado si realmente Azaña, siguiendo las indicaciones de Negrín,
bueno, pues hubiera declarado la guerra, ¿no? Porque en el gobierno tú señalas magníficamente que hay dos grandes bandos, no citas a Rojo, que es el que dirige el Estado Mayor Central, bueno, no lo citas aquí en la exposición, en el trabajo está perfectamente desarrollado. Bueno, ¿te has planteado continuar o tú qué crees que hubiera pasado si el gobierno republicano hubiera tomado la decisión de no repeler la agresión, sino devolver el bombardeo? Sí, pues de hecho me planteé hacerlo como un apartado más del trabajo, pero pues me encontré con la dificultad de que en realidad o sea, es bastante complicado poder hablar sobre cosas que no sabemos y ponerte a adivinar cosas, pues tampoco era mi papel, pero la verdad que es muy interesante y a ver, yo creo que si hubieran dado la ofensiva, o sea, yo creo que al final se hubiera llegado a una guerra mundial porque sinceramente las potencias democráticas como Inglaterra y Francia yo creo que lo hubieran parado antes de que llegara pues, a un conflicto a grandes rasgos. Porque en ese momento, o sea, como he dicho antes, pues tenían cierto temor a una guerra mundial, aunque luego sucediera después, pero yo creo que lo hubieran parado antes de tiempo. Y aún así, Azaña pues, no quería ni más muerte en el suelo español y él pensaba que la guerra solo trae destrucción, por lo que no la veía necesaria. Entonces yo creo que no hubiéramos llegado a esa guerra mundial de la que tanto se hablaba. Sí, efectivamente. En muchas ocasiones los contrafactuales quedan para la novela histórica y por eso son tan denostados. Por lo tanto, pues fíjate, tienes ahora todo un proyecto para de continuación, el que hubiera pasado, sí. Azaña, en esa frase que señalas del Maine, lo señala después de que nos hubiera servido iniciar una guerra, que nos hubieran dado una paliza alemanes e italianos y que luego nos hubieran dado la razón. Al final hubiéramos perdido la guerra, hubiéramos perdido la república, que Totalmente. Es lo que pasa, lo mismo que ocurrió con las colonias. Seguimos los Estados Unidos y luego nos dieron la razón, que no fuimos, pero nos perdimos las colonias, Exacto. ¿no? En este sentido. No queríamos volver a repetir ese desastre del 98. Ajá, claro. Y bueno, pues otra pregunta que te quería hacer es en relación a Negrín y el enfrentamiento que mantienen en esas reuniones del primer Consejo de Ministros de mayo del 37. El problema es que esta situación viene, como tú sabes, cuando se reúne el primer Consejo de Ministros después de la crisis de los sucesos de Barcelona. Con lo cual, imagínate un gobierno que tiene que tomar la decisión de devolverle lo que le ha hecho Alemania, ¿no? Pues que profundices un poquito cuál es tu impresión de ese debate que hubo en el gobierno entre la postura de Rojo y la postura postura de Rojo, Negrín y Azaña. Sí, yo creo que el debate se basa en un poco la fe o la confianza en si Inglaterra y Francia, porque por ejemplo el coronel Rojo y Prieto, pues ellos pensaban realmente que sí o sí se tenían que posicionar de su lado, que no había otra manera. En cambio, el resto de ministros, incluido el presidente, pues dudaban de si en verdad se ponían a su lado o al final se alejarían para no meterse en un conflicto, porque de hecho es que los potentes habían firmado un pacto de no intervención, o sea, ya era indicación de que ellos no querían meterse en un conflicto. Entonces, yo creo que el debate está basado en esa confianza de si Inglaterra y Francia se pondrían de su lado o no. Pero es verdad que si analizamos lo que pensaban Prieto, pues a ver, tiene sentido, porque si empezara una guerra, pues vale, sí, estaría Alemania e Italia por un lado, pero al final yo creo que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, junto a la República, pues al final sí que podrían vencer esa nueva guerra mundial. Pero yo creo que en ese caso hizo bien el presidente y el resto del Consejo de Ministros con parar que se extendiera el conflicto, porque lo que decía el presidente es que se lo hubiera creado pues, más muerte y al final lo que tú dices, que no hubieran conseguido nada, tan solo más destrucción y guerra. Sí. Las democracias quedaron en evidencia alejando y abandonando totalmente a la República. ¿Vale? Eso es lo que ocurrió, exactamente es lo que esperábamos. La prueba está que luego abandonaron a Checoslovaquia. Claro. O sea que, ya. Creo que no mucho nada. Vale, yo no sé hasta qué punto tienes un grado de implicación con Almería, es decir, no sé el grado. Yo, no sé, es una pregunta, siempre que se tratan aspectos de la guerra civil, que digamos que son un poco más, no me gusta ese término, porque yo también soy de provincias, ¿no? Y localistas, ¿no? La guerra civil al final es la guerra de todo un país, muchas veces se da mucha importancia a Guernica, Valencia, Barcelona, Madrid, por supuesto, Asturias, ¿no? Una de las cosas que a mí por lo menos me sorprende cuando trabajaba en Extremadura es que este tipo de temas todavía generan debate dentro de esas mismas zonas. Es decir, todavía hay... No sé si tú sabes
si todavía este tema es un tema que genera debate en Almería o si es un tema como que la ciudadanía de Almería tiene bastante claro cómo es. No sé hasta qué punto... Es que el problema es que este bombardeo, muchos almerienses ni saben de él. Es que eso es lo que me sorprendió a mí cuando... porque también contacté con tenía un contacto que se encargó pues, de la musealización de los refugios, y es que eso él mismo dice que ya cuando se hicieron los refugios la gente conocía algo más, pero creo que se decía en 2008 la reconstrucción, algo así. Es que antes de eso, la propia gente de la ciudad no sabía de su propia historia. Entonces, pues ese era otro motivo para pues, dar a conocer este hecho, porque me sorprendió que lo que tú dices, que la gente que se supone que sus antepasados o la historia de su propia ciudad, que ni la conozcan. Y en ese sentido, ¿has tenido muchas dificultades metodológicas, es decir, a la hora de buscar documentación? No, de hecho yo pensaba que iba a encontrar más, pero la verdad que, me apoyé mucho en un libro de Eusebio Rodríguez Martín, de Eusebio Rodríguez Padilla y de Fran Martín, que la verdad que ellos hace poco habían recogido pues, todos estos bombardeos que había sufrido Almería, y luego pues eso, los refugios te dan un montón de información, y la verdad que yo pensaba que iba a ser más difícil encontrar, pero no, la verdad que no. Bueno, María, yo quiero, para finalizar, simplemente quiero felicitarte en la implicación y todo el trabajo que has hecho fundamentalmente desde el mes de septiembre hasta aquí. Quería felicitarte también por la claridad expositiva, me ha gustado mucho la exposición. Gracias. Y nada, muchas felicidades, Muchas gracias. María.